Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy voy a responder a una serie de preguntas sobre el debate de la devolución de las obras de arte expoliadas por parte de los museos a su lugar de origen. ¿Crees que los museos deben devolver las obras de arte a su lugar de origen? En principio sí, pero esta cuestión tiene múltiples flecos y matices que conviene aclarar. Muchas veces se defiende a los grandes museos como los mejores custodios de la cultura, y se dice que los lugares de origen no reúnen las condiciones de seguridad suficientes. En algunos casos puede ser así, y en estos casos evidentemente no deberían regresar las obras de arte. Pero está claro que el Museo de la Acrópolis o el Museo del Cairo sí que reúnen las condiciones para exponer las obras expoliadas que actualmente se encuentran en los grandes museos. Otro argumento es el del riesgo del traslado de la obra, y efectivamente si la integridad de la obra corriese peligro no debería trasladarse. Por último, está el argumento de que algunas de estas obras fueron compradas, y efectivamente fue así. La legislación vigente lo permitía, o no, pero se compraron sin que el vendedor fuera consciente de lo que vendía, y con pocos escrúpulos por parte de los compradores, que se valieron en muchas ocasiones de malas artes. ¿Hasta qué punto el hecho de que una obra de arte fuera creada en un lugar le da un derecho inalienable sobre ella? La obra de arte es patrimonio del lugar en que fue creada, es parte de su historia. En ocasiones la cultura que creó dicha obra ya no es la del lugar de origen, sin embargo es parte de su historia. Y es importante que las obras de arte se encuentren en su lugar de origen para que la gente conozca su pasado y pueda entender mejor su presente. Además, también creo que la obra no solamente se tiene que devolver al gobierno del país del que fue expoliada, sino que debería estar en el lugar en el que fue realizada. Por ejemplo, la Dama de Elche es una pieza importante en el Museo Arqueológico Nacional, pero no deja de ser una obra más de la colección. Sin embargo, en Elche podría ser un atractivo cultural y turístico que atraería a muchos visitantes. Defiendes el traslado de las obras de arte a su lugar de origen. ¿Qué opinas del traslado de las pinturas de Sigena? Efectivamente, creo que el patrimonio debe estar en el lugar en el que fue creado. En el caso de las pinturas de Sigena, además, hay una sentencia en firme del Tribunal Supremo, por lo que si su traslado no supone ningún riesgo para el estado de conservación de las mismas, tenemos que pensar que sufrieron un incendio durante la Guerra Civil, deben volver a Sigena. Igual que también creo que las pinturas de la Val de Buí deberían de volver a sus lugares de origen si su traslado no supone ningún riesgo para la integridad de las mismas. Es la adquisición de obras de arte en el contexto del colonialismo, de las compras con unas leyes que no protegían el patrimonio o de la guerra, una forma de saqueo. Evidentemente lo es. Los expolios en el contexto colonial o en contextos bélicos privan a sus legítimos dueños del patrimonio. Los botines de guerra también son robos y deberían restituirse las obras expoliadas a sus lugares de procedencia. Creo que el paso del tiempo no debería ser un obstáculo para devolver estas obras de arte. Por ejemplo, el patrimonio expoliado por los sublevados durante la Guerra Civil o el que expoliaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial deberían ser devueltas. Se está haciendo un esfuerzo y se están restituyendo obras a sus dueños legítimos, pero no siempre es fácil. En cuanto a las ventas que se produjeron cuando no había una ley de patrimonio, es más complicado, porque hay una venta legal en la época en la que se produjo, aunque con la legislación vigente hoy en día sería totalmente ilegal. Es la misión de un museo educar a todo el mundo sobre la historia de la humanidad. Aunque muchos grandes museos se defienden con la idea de su función universal, creo que es una idea totalmente decimonónica y que debería ser superada. Argumentan que es mejor que las grandes obras estén en centros globales para que un mayor número de personas puedan verlas. Esto también lleva a la masificación de los grandes museos. Y además, en una sociedad como la nuestra, donde cada vez es más fácil viajar, también resultan mucho más accesibles los lugares de los que proceden estas obras. Y además, se entiende mucho mejor la obra en su contexto que en un museo. Para los lugares de origen, poseer este patrimonio podría suponer también un impulso económico. Creo que uno de los retos del siglo XXI es el de repensar los museos
para que estén más en sintonía con la sociedad actual. ¿Tienen los países de origen la capacidad de garantizar la preservación a largo plazo de las obras de arte que les fueron expoliadas? Antes de devolver una obra hay que estudiar bien cada caso, el estado de conservación de la obra, la situación del país de origen, el museo en el que se va a exponer la obra. Los museos que exponen el patrimonio expoliado argumentan que a menudo estos países carecen de recursos económicos, de la infraestructura adecuada y de los profesionales especializados. Evidentemente, si esto es así, no se puede realizar esta devolución. Tampoco el traslado de la obra puede afectar al estado de conservación de la misma. ¿Pierden su significado histórico y religioso las obras de arte al ser expuestas en un museo, o ganan un nuevo valor al ser accesibles a un público más amplio? Pensemos en las obras de Murillo que se encuentran en el Museo del Prado pero que originalmente estaban en Santa María la Blanca de Sevilla. Estas obras tienen todo su sentido en el interior de esta iglesia. Además, todavía hoy está en pie. Era su lugar de origen y tiene un mayor sentido en el contexto en el que las pintó Murillo. Estas obras fueron regaladas al mariscal Soult, que las donó al Louvre y en 1816 regresaron a España, primero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y después en el Museo del Prado en lugar de regresar a su lugar de origen. ¿Es la única respuesta a la devolución permanente del arte expoliado o podemos encontrar soluciones intermedias, como los préstamos a largo plazo o las exposiciones itinerantes en colaboración con los países de origen? Para mí la devolución permanente es la única opción. Hay que tener en cuenta que en ocasiones se han solicitado las obras para exposiciones temporales y ni siquiera se han prestado para dichos eventos. Con la tecnología actual también se han hecho escáneres digitales de obras de arte y se han reproducido para colocarlas en su lugar de origen. Esto es un falso histórico que puede llevar a la confusión y que lógicamente estoy totalmente en contra de él. La memoria es traicionera y hay gente que diría: yo estuve, por ejemplo, en el monasterio de Bellpuig y vi el sepulcro original de los condes de Urgell. Por mucho que se contextualice y que se explique, el cerebro borra información con el paso del tiempo. Quizás se podría plantear un museo de reproducciones con un carácter didáctico en ciudades importantes y devolver los originales al lugar de origen, en vez de hacer reproducciones para los lugares de origen y dejar los originales en el museo. Para mí, un museo maravilloso es el Museo de las Reproducciones de París, un proyecto cuyo impulsor fue Viollet Leduc en el siglo XIX, en el que podemos hacer un recorrido por los principales monumentos de Francia sin salir de París. Están expuestos vaciados de las obras originales que además nos permiten ver el deterioro que han sufrido los originales desde el siglo XIX. Aquí se podría abrir el melón del fetichismo que existe hacia los originales. Si queréis lo podemos dejar para otro vídeo. Poned en comentarios lo que os parece la idea. ¿Crees que los grandes museos acabarán devolviendo gran parte de las obras expoliadas o crees que el debate se mantendrá como un diálogo constante sin llegar a una resolución completa? Creo que es un problema de difícil solución. En primer lugar, creo que los grandes museos difícilmente se desprenderán de las obras que muchas veces son parte importante de su colección. Hace unos meses, el gobierno británico y el griego negociaron una cesión a perpetuidad de los mármoles del Partenón. Con esta fórmula, los británicos mantendrían la propiedad de los mármoles y no reconocerían el expolio ni la legitimidad de Grecia como propietaria de la obra. En cualquier caso, las negociaciones se rompieron y no se llegó a buen puerto. En segundo lugar, muchas obras podrían sufrir un gran deterioro en el traslado y no sería aconsejable que volvieran a su lugar de origen. En tercer lugar, en ocasiones los lugares de origen no reúnen las condiciones de seguridad mínimas para acoger la obra, situaciones bélicas, de inestabilidad, etc. Además, muchas obras fueron compradas legalmente con la legislación de la época. Aunque hoy en día estas ventas serían inconcebibles con las leyes de patrimonio actuales, en el momento de la adquisición, muchas veces con engaño al responsable de la obra que no conocía el valor de la misma, que realmente no tenían precio, se podían realizar. Por último, como en muchas ocasiones la adquisición se realizó con malas artes, desconocemos el lugar exacto de procedencia de estas obras, lo que hace imposible su devolución. ¿Cuál es tu visión de futuro para los tesoros culturales expoliados?
Yo soy un romántico y me gustaría ser optimista al respecto, pero realmente creo que la situación seguirá así durante mucho tiempo y seguramente nunca se restituya el patrimonio. Aunque haya habido gestos de algunos museos como los Vaticanos que han devuelto las piezas que estaban en su poder y que pertenecían al Partenón, son excepciones dentro del conjunto de los bienes expropiados. El mundo está cambiando a pasos agigantados, pero en este sentido veo complicado que haya un giro que modifique la situación actual. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en pulsar al pulgar hacia arriba. Si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y déjame en comentarios lo que opinas sobre el patrimonio expoliado. Hasta el próximo vídeo.